El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Venezolanos salen nuevamente a las calles a exigir salida del presidente Nicolás Maduro. Maduro dice que está dispuesto a convocar elecciones legislativas y acusa a Trump de haber dado la orden para matarlo. Trump responde que Maduro está dispuesto a negociar con la oposición tras sanciones de Estados Unidos y el recorte en los ingresos del petróleo. En menos de 2 semanas del inicio escolar han sido amenazados 120 profesores, denuncia FECODE. Enfrentamientos entre grupos armados se registran a esta hora en zona rural de Corinto, Cauca. Asesinado exalcalde del Cerrito Valle, lo asesinaron a solo 15 metros del CTI. Capturado director de la cárcel Modelo de Bogotá. Fiscalía investiga supuestos hechos de corrupción. Nuevo intento de fuga en la URI de Puente Aranda, en Bogotá. Imperdonables errores defensivos dieron comienzo a la segunda fecha de la Liga Águila. Y en entretenimiento les contamos los proyectos en los que trabajaba Fernando Gaitán antes de su muerte y por supuesto las reacciones de los actores más cercanos a su carrera. Les cuento los detalles al final de la emisión. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes y bienvenidos a CMI Emisión del Mediodía. Sube la tensión en Venezuela. Un nuevo enfrentamiento entre Maduro y Trump enciende el ambiente previo a las marchas convocadas para hoy. Así es, Luisa. Mientras Maduro acusa al mandatario norteamericano de haber dado la orden para matarlo al gobierno y la mafia de Colombia, Trump dijo que Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones de los Estados Unidos y el recorte en los ingresos del petróleo. El presidente Trump llamó esta mañana al autoproclamado líder opositor y le reiteró su total respaldo. Un Nicolás Maduro acuartelado y haciendo cadena en horas de la mañana, algo completamente inusual. Volvió a reiterar su llamado guerrerista para unificar a las Fuerzas Armadas y nuevamente volvió a denunciar un golpe de Estado planeado desde Colombia, solo que en este caso involucró a sus propios efectivos disidentes. Un grupo de desertores militares se han convertido en mercenarios de la oligarquía colombiana y conspiran desde Colombia para dividir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Horas antes y contradiciendo sus propias palabras durante una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Maduro se manifestó a favor de celebrar unas elecciones legislativas anticipadas, pero rechazó adelantar las elecciones presidenciales y se mostró abierto al diálogo con sus detractores, incluido Donald Trump. No obstante, aseguró que pretenden hacer de Venezuela la nueva Vietnam. No permitamos un Vietnam en América Latina. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. El llamado fue aprovechado por el mandatario estadounidense para adjudicarse una nueva victoria, asegurando que su campaña de presión ha doblegado al gobierno venezolano. Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones estadounidenses que están cortando los ingresos por el petróleo. El Tribunal Supremo venezolano ha tomado medidas contra Guaidó. Hoy se espera una gran manifestación y los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta próximo aviso. Por ahora, el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que el país está en una dictadura y confirmó su diálogo y el apoyo expresado por el presidente Trump. Y justamente este miércoles las calles de las principales ciudades del país vivirán una nueva jornada de movilizaciones de la oposición exigiendo la salida de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Constituyente y segundo del chavismo, Diosdado Cabello, recorre varios estados encabezando marchas a favor de Maduro. Las calles de Venezuela son nuevamente las protagonistas del llamado que hace la oposición para exigir la salida de Nicolás Maduro del poder. Por tercera vez, los venezolanos respondieron a la convocatoria hecha por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Los ciudadanos no solo fueron invitados a movilizarse en una sola marcha, muchos también lo han hecho desde el lugar en el que se encontraban. Esto en medio de un clima de tensión tras la detención de 4 periodistas, 2 de ellos de nacionalidad chilena, en las cercanías del Palacio Presidencial de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela. La ola de violencia desatada en las protestas de la semana pasada dejó un trágico saldo que la ONU cifró en más de 40 fallecidos y dejó más de 850 detenidos. Al menos 26 personas murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad o grupos armados de apoyo al oficialismo. Es por ello que el gobierno de Alemania exhortó a los organismos del Estado a no utilizar la violencia durante las movilizaciones y mostró su escepticismo ante la propuesta del presidente Nicolás Maduro de adelantar las elecciones parlamentarias, mientras el oficialismo hace campaña en todo el país para ganar apoyo en sus filas. Y en otra noticia relacionada, como consecuencia de la posición de Cuba de respetar los protocolos firmados entre Colombia y el ELN, Estados Unidos no descartó incluir nuevamente a este país dentro del listado de estados patrocinadores del terrorismo.
Así lo confirmó Mauricio Clever Corón, encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, quien sostuvo que el gobierno que encabeza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría evaluando volver a incluir a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo en relación a su papel dentro del conflicto con Venezuela y su apoyo a la guerrilla colombiana del ELN. En medio de la creciente tensión política que se vive hoy en el vecino país, Cuba optó por ofrecer su apoyo incondicional al régimen de Nicolás Maduro y, como era de esperarse, desconocer al autojuramentado presidente interino Juan Guaidó. De igual forma, la negativa del gobierno cubano de extraditar a los delegados del ELN ha despertado un clima de malestar en la nación norteamericana. Es así que el funcionario agregó que la isla parece estar dispuesta a reintegrarse en este listado que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos, de la que salió en 2015 por pedido del expresidente Barack Obama. Y en menos de 2 semanas del inicio de la jornada escolar, 120 profesores han denunciado ser víctimas de amenazas. Así lo reveló el informe de seguridad de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. La extorsión es la modalidad más utilizada para intimidar a los maestros. Para el presidente de FECODE, Nelson Alarcón, el número de amenazas recibidas en las primeras semanas del 2019 son muy elevadas. En este año tenemos aproximadamente más de 120 compañeros y compañeras amenazadas. Las intimidaciones, en la mayoría de los casos, pasan por denunciar asuntos relacionados con la corrupción. Nosotros venimos haciendo una serie de denuncias a lo largo y ancho del país, la corrupción que se da, el problema de la corrupción en la alimentación escolar. Miremos todas las denuncias y el Estado colombiano no ha brindado las garantías para los compañeros y compañeras que han denunciado y hemos denunciado estas circunstancias. Los grupos delincuenciales serían los principales causantes de las intimidaciones. No se identifica como corresponde y como debe ser, simplemente con anónimos, con cartas, con mensajes ofensivos, con todas las cosas frente a ese tema. Por ejemplo, el año 2018 cerró con un total de 9 profesores asesinados. Y es que las intimidaciones a maestros es un fenómeno que persiste desde por lo menos hace 20 años. En este periodo, según FECODE, hay un registro de 1.000 profesores asesinados y 10.000 amenazados. Las zonas que históricamente tienen el mayor número de denuncias son Antioquia, Caquetá, Córdoba y Caldas. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque a esta hora las autoridades en el norte del Cauca están en alerta por fuertes combates en zona rural de Corinto entre grupos armados que aún no han sido identificados. Defensores de derechos humanos denuncian suspensiones de actividades agrícolas y confinamiento. Sebastián, buenas tardes. ¿Persisten a esta hora los enfrentamientos? Luisa, Gina, televidentes, muy buenas tardes. Así es, a esta hora persisten los combates en zona rural del municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca. La Asociación de Cabildos Indígenas hace algunos minutos, a través de un comunicado, dijo que estos combates se están produciendo entre el grupo EPL y una disidencia de las FARC en las veredas San Pedro, La Laguna y El Crucero. También han denunciado que se han suspendido algunas labores agrícolas y también actividades escolares, al igual que han denunciado que se han utilizado bienes escolares para posición y acción de combate. En estos momentos las autoridades permanecen en máxima alerta sobre esta zona. En otras noticias de la región, fue asesinado en el municipio de El Cerrito un candidato que aspiraba a la alcaldía de este municipio, identificado como Silvio Montaño, de 70 años de edad. Hasta 50 millones de recompensa ofrecen la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía del Cerrito por información que permita identificar a los autores materiales e intelectuales del homicidio del también precandidato a la alcaldía, Silvio Montaño Arango. Las balas asesinas de sicarios cegaron la vida de ese líder político, de ese gran amigo, como lo he dicho en varios medios de comunicación, de ese hombre que se dedicó a servir al municipio del Cerrito. Lo acallaron porque era una voz que se sentía y que se hacía sentir en el municipio del Cerrito, en el Valle del Cauca y Colombia. Además, se decretan 3 días de duelo durante los cuales se aplicará la ley seca y se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero mayor de 12 años. Por consiguiente, me parece que es una medida pertinente, orientada, no obstante, a hacer una afectación al derecho a la libertad de movilidad, pero dadas las circunstancias de que prevalece el derecho a la vida,
se ha restringido, me parece que ha sido oportuno por parte de la administración municipal, este decreto que es obviamente lesivo. Las autoridades señalaron que Montaño Arango no había recibido amenazas y que tenía aspiraciones políticas en representación del partido de la U. Hasta el momento se desconoce quiénes serían los autores de este crimen. En otras noticias, una joven de 25 años se encuentra desaparecida desde hace 2 semanas. Su familia la busca de manera desesperada y pide a los que la tengan en su poder que la devuelvan pronto. Ella es Paola Andrea Arboleda López, tiene 25 años de edad. El pasado 20 de enero recibió una llamada a su celular y luego salió de esta vivienda con rumbo desconocido. Hasta el momento su familia no tiene rastro del paradero. Baja, toma algo, sube a la camioneta de ella, una Prado Toyota, con la perrita, una Yorkie Mini, de nombre Milú, y sale. Hasta ahí vemos las cámaras y no regresa más. La joven es diseñadora de modas. La preocupación de sus parientes aumenta con el pasar de las horas, toda vez que el vehículo en el que se movilizaba apareció en Tacuellón, norte del Cauca. En la camioneta se encuentran unas manchas de sangre, como si le hubieran dado un golpe a ella o algo así. De pronto puso resistencia en bajarse. También se ven unas huellas que sé que son de mi hija, las manitos de mi hija, como con barro, apoyada en varias partes de la camioneta. Hasta el momento la policía no ha entregado detalles sobre la búsqueda y quienes tengan alguna información pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. La familia de esta joven le dijo al equipo de CMI que no presentaba amenazas en su contra. Y finalmente, jornada de protestas hubo hoy aquí en la capital del Valle. Por un lado estuvieron algunos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes reclaman mejores garantías laborales, y también algunas docentes que estaban vinculadas al programa De Cero a Siempre. Al menos 50 trabajadores de la Defensoría denuncian sobrecarga laboral, incumplimiento en el pago de honorarios e irregularidades en la contratación. El rechazo precisamente a esa convocatoria que se ha hecho, porque deja de tajo la experiencia, la idoneidad y la formación de defensores públicos por más de 2 décadas vinculados a la Defensoría del Pueblo por contrato de prestación de servicios. A pesar de la irregular forma de contratación en que están vinculados a esa institución, no les han reconocido justamente desde tiempo atrás esto. Sus sueldos, como dije, son mínimos, no se les ha incrementado durante todo este tiempo en una forma digna. Por otro lado, docentes que eran vinculadas al programa De Cero a Siempre aseguran que al menos 200 personas están desvinculadas. Hemos tenido unas contrataciones muy efímeras y eso está perjudicando tanto nuestra dignidad como yo pienso también que la dignidad muchas veces de los niños. Las licenciadas esperan que en el transcurso de la semana les cumplan con una reorganización de los operadores para poder continuar laborando. Nosotros seguiremos atentos a todo el desarrollo de esta información, sobre todo con la delicada situación de orden público que se presenta en el departamento del Cauca. Desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron al director de la cárcel La Modelo de Bogotá, César Augusto Ceballos, por presuntos actos de corrupción al interior del penal. César Augusto Ceballos, quien se desempeñaba como director de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue detenido en la mañana de este miércoles por agentes del CTI de la Fiscalía. Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, el director estaría implicado en varios actos de corrupción en el penal y en las próximas horas será presentado ante un juez de garantías. La Fiscalía y la policía realizan desde la madrugada varios operativos en las cárceles del país por tráfico de armas y de droga que relacionan a funcionarios del IMPEC y a narcotraficantes. Hace 4 meses fue capturado el director de la cárcel La Picota Mayor, Luis Perdomo, quien habría recibido dinero para favorecer a un interno pedido en extradición. Y llegó a la ciudad de Pereira el cuerpo sin vida del cadete Juan David Roda, el segundo risaraldense que perdió la vida en el atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de Policía en Bogotá. Hans, buenas tardes y ampliación de esta información. Buenas tardes. Con honores fue recibido el cuerpo sin vida del cadete Juan David Rodas, nacido en el municipio de Belén de Umbría, en Risaralda, y cuyos restos fueron trasladados desde la ciudad de Bogotá después de ser víctima del atentado terrorista el pasado 17 de enero.
Con escolta y una calle de honor fue recibido el cuerpo sin vida del cadete de la Policía Nacional Juan David Rodas, de 21 años de edad, uno de los 21 jóvenes que perdió la vida en el atentado terrorista registrado en la Escuela de Cadetes General Santander. Gracias a la Policía Nacional que nos está colaborando, mire el homenaje que le están haciendo tan hermoso. La familia no pudo ocultar el dolor por lo ocurrido, tampoco hubo palabras para expresar el dolor ocasionado por esta acción terrorista. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Por su parte, el alcalde de Belén de Umbría, Aníbal Hoyos, envió un mensaje a los violentos por acabar la vida de unos jóvenes que estaban trazando el rumbo de sus vidas. Lastimosamente un joven que quería trabajar por el país, que quería hacer algo grande por el país, como una institución tan linda como la policía, y qué tristeza perderlo en un acto tan trágico. Una caravana de la policía, vehículos con familiares, amigos y conocidos, acompañó el cuerpo sin vida del cadete Juan David Rodas. Hoy será velado en el municipio de Belén de Umbría y mañana serán las exequias a las 3 de la tarde en esa localidad. Desde Pereira, Hans Lamprea, CMI, La Noticia. Hans, gracias. Hay preocupación por los efectos del fenómeno del Niño, que ya tiene con desabastecimiento de agua potable a 104 municipios de 10 departamentos. La falta de lluvias por el fenómeno del Niño, que ya afectó los caudales de los ríos que a su vez surten acueductos, tiene soportando desabastecimiento de agua potable a 104 municipios. Se bajaron los niveles muy rápido, estamos en los mínimos y eso 1.3, 1.5, 1.7 los niveles del Magdalena y el Cauca. Y no solamente allí en las cuencas de Magdalena y Cauca, en la región de los llanos orientales también los ríos bajaron de manera muy considerable. Por eso el gobierno nacional prepara una serie de medidas para obligar a que se ahorre agua, entre las que se encuentra el aumento de tarifas a quienes desperdicien el líquido. La prevención es la única manera que podemos nosotros atender estos eventos extremos y esa es la política nuestra del gobierno nacional, ¿no? El COMPES lo que busca y buscó en sus inicios es eso, que estuviéramos en modo alerta, debemos seguir en modo alerta, pero también hacerle caso a nuestros niños, a nuestros hijos, ellos son los que más ahorran en la casa. En general, hoy 391 municipios están identificados como susceptibles de afectación por la sequía. Y la Armada Nacional rescató a 5 ciudadanos venezolanos en aguas del Caribe luego de que la embarcación en la que se movilizaban quedara a la deriva por una semana. Entre las personas rescatadas se encontraba el capitán de la embarcación. Los náufragos completaban 7 días a la deriva, pues se quedaron sin combustible después de haber zarpado desde Puerto de Falcón con destino a Puerto de Punto Fijo, ambos en Venezuela. Esta embarcación se queda sin combustible, quedando a la deriva y por efectos meteorológicos ingresa a aguas colombianas en donde finalmente logran hacer un llamado de emergencia. A unas 100 millas náuticas de Riohacha se encontraba el objetivo, la motonave de nombre Azul, que después de varios sobrevuelos fue ubicada por las aeronaves. Los protagonistas relataron lo sucedido. Pidiéndole a Dios y comiendo de a poquitico, pues, una galletica, abríamos una lata y así, tomando agua. Teníamos un chol, una bermuda verde y con esa empezamos a girarle y cuando el hombre volteó para el otro lado, ahora eso nos bajó la autoestima, no nos vio nada, no nos vio. Y era que se había ido a buscar el barco, pues. De repente el hombre apareció otra vez. El contacto que se estableció con los buques mercantes de esa área marítima fue clave para el éxito de este rescate. Nueva modalidad de atraco en Barranquilla. Un ladrón de nacionalidad venezolana robó 8 millones de pesos a un mensajero quien sacó el dinero de un banco en el norte de Barranquilla. El presunto atracador usó 2 piedras como arma para cometer su delito. Fabián, buenas tardes. ¿Qué detalles han entregado las autoridades sobre este robo? Gina, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Las autoridades aquí en Barranquilla han dicho que están detrás de la pista de 12 sujetos que se encargan de asaltar a las personas que realizan transacciones bancarias en el centro y en el norte de la ciudad. Gracias a la oportuna reacción de algunas personas que se encontraban cerca de la carrera 46 con calle 93, plena zona bancaria de la ciudad, se logra la captura de este venezolano, quien fue identificado como Darwin Alberto Machado Torres. Con la aprehensión de este sujeto se pone en evidencia una nueva modalidad de atraco en la ciudad. De pronto, de sorpresas, me salió el muchacho amenazándome con un bolso. En el bolso no sabía qué era lo que traía, que le diera la plata y él me la jaló y entonces salió. En esos momentos venían los agentes de policía y lo corretearon.
la policía investiga el modus operandi del presunto asaltante. Sí, señor, eso es en materia de investigación, a ver si de pronto ese sujeto tiene conexión con otras bandas delincuenciales que operan aquí en la ciudad. Es de anotar que el capturado presenta 3 anotaciones por hurto calificado y agravado, por tráfico y fabricación de estupefacientes y por falsedad en documento público. Luisa, este mensaje es para usted y todos nuestros televidentes. Las autoridades recomiendan que cuando vayan a realizar algún tipo de transacción bancaria pidan el acompañamiento de la policía. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Gracias, Fabián, por esa recomendación, la vamos a tener muy en cuenta. La policía capturó en Cali a los presuntos integrantes de la banda Los Genéricos, dedicada a la falsificación y adulteración de medicamentos para niños y enfermos mentales. Las denuncias recibidas en Bogotá condujeron a las autoridades hasta Cali, donde la banda distribuía de manera indiscriminada más de 15.000 dosis de medicamentos. Aseguran las autoridades que los delincuentes sacaron de algunas IPS medicamentos vencidos, los remarcaron y los adulteraron. Estas personas estaban dedicadas a todo el tráfico de medicamentos de uso institucional, las cuales estaban o su consumidor final eran los niños y adolescentes y personas con trastornos psiquiátricos. Peritos en medicamentos advirtieron de los graves riesgos para la salud que pueden ocasionar los medicamentos adulterados. Encontramos de que muchas de estos medicamentos, en el caso de las tabletas, eran falsificadas con cemento, anilinas, incluso ácido bórico, que luego pueden tener repercusiones en la salud de las personas, causándole incluso hasta un cáncer hepático. Gran parte de los medicamentos fue hallada en el patio de una casa en Cali. Los capturados podrían enfrentar penas entre 7 y 12 años de cárcel. Las autoridades recomendaron verificar las etiquetas y abstenerse de comprar si ven tachones, sobreimpresiones o irregularidades en el rótulo de los productos. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque a esta hora se lleva a cabo una rueda de prensa encabezada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con respecto a la situación de Venezuela. Escuchemos. Creo que prácticamente esas son las... definitivamente estamos esperando la nota con el nombramiento de... el embajador Tarre como representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, y en función de eso obviamente se harán las consideraciones, los análisis jurídicos correspondientes para tomar una decisión al respecto. Es muy claro que si hay un reclamo de 2 gobiernos para el asiento que corresponde a un Estado, tenemos que ver los antecedentes que obviamente están dentro del sistema interamericano. Los antecedentes son que uno de esos gobiernos... Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Por lo pronto hacemos una pequeña pausa y al regresar espere. Superintendencia de Salud revocaría los servicios de Medimás en 3 departamentos por mala prestación. Hombre que habría estafado a futbolistas en Tumaco pide perdón a la comunidad y devuelve el dinero. Nos vamos a las calles de Caracas, Venezuela, donde hoy se registra una nueva jornada de protestas del pueblo venezolano, y allí precisamente se encuentra Juan Guaidó, autoproclamado presidente de este país. De resistencia, de mucha fuerza, y estamos el día de aquí hoy como en más de 5.000 puntos a nivel nacional. Más de 5.000 puntos a nivel nacional se han manifestado no solamente en rechazo a la crisis que estamos viviendo en toda Venezuela, no solamente porque estamos pasándola mal como ciudadanos, como venezolanos, sino por el futuro, por la apertura del canal humanitario, por la ayuda a nuestro prójimo, porque regrese nuestra gente, por el futuro. Y por eso estamos aquí hoy en la universidad, en la casa que vence la sombra, porque son prueba viva de que se puede resistir. Muy bien, este era el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, encabezando las manifestaciones en el día de hoy con el lema: tú también tienes razones. Los venezolanos vuelven a volcarse a las calles para pedir ayuda humanitaria esta vez. Y regresando a las noticias nacionales, la Superintendencia de Salud expidió una resolución con la que revocaría la operación de Medimás en 3 departamentos del país por la mala prestación del servicio. Se espera un pronunciamiento por parte de la EPS, que en la actualidad cuenta con más de 4 millones de usuarios.
Con la resolución 158 del 2019 de la Superintendencia de Salud, se daría inicio a la revocatoria de servicios de Medimás en los departamentos del Chocó, Sucre y Cesar. Esto quiere decir que en esas zonas la EPS no podría operar por las siguientes razones señaladas en el documento. No garantiza que la prestación de los servicios de salud requeridos por la población usuaria cumpla con las condiciones. Los usuarios de los 3 departamentos tendrían que ser trasladados a otras EPS. La Supersalud analizó la situación durante varios meses para tomar la decisión. Incumple con las condiciones financieras, las condiciones de habilitación técnico-administrativa y tecnológicas que ponen en riesgo la efectividad del servicio. Hasta el momento la decisión está en periodo de notificación. Medimás emitirá un pronunciamiento en las próximas horas. Y fue nombrada la nueva directora del Instituto de Medicina Legal, la médica Adriana del Pilar García Fino, en reemplazo de Carlos Valdés, quien renunció hace un mes en medio del escándalo por la muerte del testigo estrella del caso Odebrecht. Los cuales más se presenta de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. La nueva directora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una especialización en medicina forense. Desde hace 23 años trabaja en el Instituto de Medicina Legal y cuenta con un amplio recorrido en diferentes áreas como perito del Grupo de Clínica Forense, coordinadora del Grupo Clínica Forense, perito del Grupo de Patología Forense y coordinadora del Grupo de Patología. La doctora Adriana del Pilar García se desempeñó también como directora de la seccional Cundinamarca, directora regional Bogotá y subdirectora de servicios forenses, entre otras funciones. Un entrenador que le prometió a jóvenes deportistas de Tumaco llevarlos al fútbol profesional y al final no salió con nada, le respondió a los deportistas que se sienten estafados. Asegura que todo fue por problemas logísticos. Jesús Alfredo Castro nos cuenta la historia. Buenas tardes, Gina y Luisa. Entrenador de fútbol que quedó mal con deportistas pide disculpas y asegura seguir apoyando a estos jóvenes. Ante las quejas presentadas por jóvenes futbolistas y padres de familia del barrio Panamá en Tumaco, Jair Montes, entrenador de fútbol, se pronunció. Asegura que no cometió estafa y que ha realizado devolución del dinero, aportando como pruebas recibos de consignación. Lo que pasó con los jugadores del barrio Panamá, del municipio de Tumaco, Nariño, fue que el pasado 21 del presente mes no pudieron viajar por temas logísticos. Madre de familia y futbolista aseguran haber recibido el dinero invertido. Él pudo contactarse para decir que devolvía los dineros, en el cual a mi hijo, por lo menos que uno de los afectados, ya le devolvió. Pero quedó una secuela muy grande, que fue la desilusión de muchos que íbamos con ese propósito. Eso pues ya no es lo mismo, el mirar los muchachos en el barrio y pues no querer como seguir adelante con esto. Deportistas piden que no se apaguen los sueños de jóvenes con acciones como la ocurrida. Desde el Distrito Especial de San Andrés de Tumaco para CMI La Noticia, les informó Jesús Alfredo Castro. Una grave situación de orden público se registró esta mañana en el centro de Bogotá. En la URI de Puente Aranda, los internos se amotinaron y saltaron del edificio. Familiares denunciaron abusos de la policía. Daniela, buenas tardes. ¿Ya fue controlada esta situación? ¿Algún interno logró fugarse? Hola Laura, Gina, buenas tardes. Pues la policía ha entregado una información hace pocos minutos. En total son 9 los reclusos que resultaron heridos, pero no de gravedad. Sin embargo, en medio de los enfrentamientos por este amotinamiento, también 3 policías resultaron heridos, entre esos 2 patrulleros y un capitán. En la siguiente nota les contamos cómo transcurrió la mañana y las razones de este amotinamiento aquí en la URI de Puente Aranda. A las 9 de la mañana, los familiares de los reclusos que se encuentran en la URI de Puente Aranda llegaron para la visita habitual. La teniente encargada de la entrada ordenó a las personas que iban llegando que la comida no podía ser ingresada en las cajas de icopor, sino que tenían que ser metida en bolsas. Llegamos y nos encontramos de que los golpearon, están heridos. Mi hijo me llamó porque ya logré comunicarme con él, que está en muy mal estado. Hoy, que porque la señora que está ahí, el policía no dejó de entrar la comida. Entonces ya ahorita nos está diciendo que nos va a botar la comida afuera porque no va a dejar de entrar la comida. El drama con el transcurrir de la mañana aumentó. Los reclusos se amotinaron, rompieron los vidrios del edificio y saltaron al vacío intentando escapar. Familiares denuncian que han tenido que pagar dinero para poder garantizar los derechos de sus hijos.
A los 15 días de haber entrado, el sargento López se le pagó 500.000 pesos y allá en ese restaurante se dejan el baño, la plata y ellos van y lo recogen y ellos recogen la plata. El SMAT tuvo que intervenir. Los presos, intentando evitar el ingreso de las autoridades, lanzaron excremento humano. Una fila de ambulancias ingresó a la URI a atender a los heridos. Necesitamos evacuar las ambulancias, ya se coordina adentro para que traigan la lista y les dé solución a ustedes. Los internos que escaparon ya fueron recapturados. Mire. Pues bien, por ahora la policía ha dicho que ninguno de los presos logró fugarse. Sin embargo, también dice que es muy complicada la situación que se vive en las URIs de Bogotá. Esta URI tiene una capacidad para 80 personas y en este momento son 191 personas los reclusos que se encuentran aquí. Por ahora es toda la información desde la URI Puente Aranda, en el centro de Bogotá. Daniela Morales, CMI La Noticia. Daniela, gracias. Y a esta hora les contamos que se mantienen los combates en zona rural de Corinto, Cauca. Los fuertes combates armados entre ejército y disidentes de las FARC se presentaron en la vereda Travesías del municipio de Briceño, occidente de Antioquia, en donde informa. Los enfrentamientos entre grupos armados se registran en la vereda La Laguna, Crucero, San Pedro y Quebraditas. Hay por lo menos 30 campesinos afectados y recluidos en un albergue. De otra parte, fuertes combates entre el ejército y disidentes de las FARC en el occidente de Antioquia dejaron un suboficial herido. La población civil con temor denunció haber quedado en medio del fuego cruzado. Yussi, buenas tardes. ¿Y siguen los combates en esta zona del departamento? Así es, buenas tardes. La población dice tener miedo por estos fuertes combates que no solamente se presentaron en las últimas horas, sino que son continuos, especialmente en zonas como el norte y el Bajo Cauca antioqueño. El servicio de atención de urgencias en Medellín se agrava. Hospitales como el General atiende a cerca de 700 personas diarias solo en esta unidad y están saturados hasta en un 110% en su capacidad. La razón sería la gran cantidad de pacientes de EPS como Medimás y Comeva que recientemente han cerrado sus clínicas y servicios. Entonces la población, como no tiene donde la atiendan sus necesidades básicas, entonces terminan afugiados y desesperados en nuestros servicios de urgencias. Una situación similar se vive en el Hospital San Vicente Fundación, en donde el colapso en urgencias supera el 180%. Tenemos una gran cantidad de pacientes que no ven solucionadas sus necesidades de salud en otras instituciones y ocupan los servicios del San Vicente. Han disminuido el número de camas hospitalarias y de servicios en urgencias por algunas situaciones, como el cierre de algunas clínicas de alta complejidad o de mediana complejidad. Para evitar congestiones en las salas de urgencias, la alcaldía depura a través de la red Metrosalud a los pacientes en hospitales de primer y segundo nivel para consultas prioritarias. Y a esta hora, 12:35 del mediodía, hay que decir que esa es la crisis que se está viviendo en este momento en Medellín. En las salas de urgencia, pues se ha desbordado la capacidad en la atención, pero también otra de las preocupaciones en el departamento de Antioquia tiene que ver con la seguridad y el orden público en estas zonas del Bajo Cauca antioqueño y también del norte, en donde hay fuertes combates entre el ejército y también las disidencias de las FARC. Los fuertes combates armados entre ejército y disidentes de las FARC se presentaron en la vereda Travesías del municipio de Briceño, occidente de Antioquia, en donde informantes señalaron la presencia delincuencial por homicidios, extorsión y microtráfico. En el movimiento que está haciendo el ejército se entra en combate y producto de ese combate hay un suboficial herido. Ese suboficial ya fue evacuado aquí a la ciudad de Medellín y está en recuperación. Entre tanto, la comunidad de la vereda Travesías de Briceño denunció irregularidades en este combate. Señalan que el ejército disparó sin control y la población quedó en medio del fuego y en riesgo. Esas denuncias que nos han llegado están siendo en este momento investigadas por las oficinas de asuntos internos de nosotros para verificar la veracidad de la denuncia. Entre tanto, las operaciones de ejército contra grupos armados como disidencias de las FARC y el Clan del Golfo continuarán en el occidente, norte y Bajo Cauca antioqueño.
Y a esta hora 12:37 del mediodía estamos en el Palacio de Justicia de Medellín, en donde están suspendidas las audiencias. Esto se debe a la protesta que adelantan los defensores públicos aquí en Medellín, quienes manifiestan algunas inconformidades, pues muchos de ellos fueron despedidos. Aquí había cerca de 400, ya hay unos 300 y se les han unido también los de la rama judicial y sindicatos de la capital antioqueña. Esto desde Medellín, CMI La Noticia. Yussi Chaparro, feliz tarde. Feliz tarde, Yussi, gracias. Con 3 propuestas, los alcaldes del área metropolitana y las autoridades ambientales buscan frenar el cierre inminente del relleno sanitario El Carrasco, ordenado por un juez este 31 de enero. En la audiencia, que se cumple desde las 8 de la mañana, los mandatarios proponen 3 salidas a corto, mediano y largo plazo para lograr que el juez revoque su orden de cierre inminente mañana. Y ese resultado de la mesa técnica ambiental tiene inmersa una solución en un plazo definido y determinado, y tiene también dentro de la misma la posibilidad de garantizar que se siguen, o sea, que se pueden disponer los residuos sólidos de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y los de otros 12 municipios que disponen en el Carrasco. Y aunque ya tienen alternativas para la disposición de sus basuras, esperan la ayuda del juez. Ya tenemos disponibilidad en Cúcuta, en la pradera, creo que se llama el relleno, tenemos disponibilidad una parte en Barranca Bermeja, estamos tramitando la Aguachica, y en Cimitarra tenemos un proceso de trámite de disponibilidad. Si llegado el caso, el juez toma la decisión que a partir del 31 de enero no se puede seguir disponiendo más residuos sólidos. La comunidad afectada no cede en su exigencia de cierre. Ahorita nos quieren engolosinar diciendo que necesitan 9 meses más metiéndole basuras a una montaña que ellos la generaron inestable, y entonces nos quieren decir que toca estabilizarla, y eso es una falta de responsabilidad grande de quienes manejan la operatividad del Carrasco. Se espera que al terminar la audiencia pública se conozca si será el juez 15 administrativo el que ponga fin al dolor de cabeza en que por más de 20 años se ha convertido este relleno sanitario. Y un mes llevan los habitantes de Norosí, sur de Bolívar, sin agua por la contaminación con cianuro de la única quebrada que alimenta el municipio. Luis Enrique, buenas tardes. ¿Y qué dice la comunidad? Hola, buenas tardes. Los saludo desde el municipio de Norosí, en el departamento de Bolívar. Es bastante crítica la situación que viven centenares de familias producto de la sequía. Aseguran que 2 pozos artesanales que suministraban agua a todas estas familias se secaron. Los habitantes de Norosí, que llevan 3 días de protesta y mantienen las vías cerradas, responsabilizan a Aguas de Bolívar por la falta de agua potable. Donde nos estábamos vertiendo de agua, los pozos que eran perforados se han secado, y hoy es un día que nosotros tenemos casi un mes de no tener agua. Esta mujer de 68 años de edad dice que le toca hacer sus necesidades en el monte debido a la falta del preciado líquido. Tengo que ir a hacer la necesidad al monte, que me cuesta pararme, porque ya las piernas no me están dando. La falta de agua potable tiene paralizadas las actividades educativas y más de 3.000 estudiantes no han podido iniciar clases. No tenemos agua para bañarnos, agua para cocinar, para poder ir alimentado al colegio. Queremos agua para poder ir a estudiar y ser alguien en la vida. El alcalde de esa población dice que se secaron los pozos que suministraba agua a la comunidad y responsabiliza a Aguas de Bolívar de la situación que padecen centenares de familias. Debido a que aquí hay una obra en construcción desde hace 5 años, el cual no ha sido terminada. De igual manera aseguran que el agua de la quebrada Norosí no la pueden consumir, pues esta está totalmente contaminada, producto del desarrollo de la minería ilegal. En el municipio de Norosí, Luis Enrique, CMI La Noticia. Y a esta hora vamos a regresar a las calles de Caracas, en Venezuela, donde nuevamente los venezolanos han salido a las calles para manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro, apoyando al autoproclamado presidente Juan Guaidó. Escuchemos lo que está diciendo en este momento. ¿Perdón? El questionario que yo he enviado. Ayuda a entrar. Yo he enviado a Eduardo un questionario por la revista Veja. Yo he enviado ya. Hoy vamos a cuadrar. Sí, seguro. Gracias. Constitucionales que asumimos en Venezuela, básicamente. Mira, hay acciones a favor de Venezuela, hay acciones a favor del cambio en Venezuela y de respaldar el movimiento que soberanamente hemos iniciado. En palabras del presidente encargado Juan Guaidó, quien se estima entonces a esta hora
marche hasta... Recordemos que hoy los venezolanos están marchando en rechazo a la actual situación de Venezuela a propósito del gobierno de Nicolás Maduro, y ellos solicitan la apertura de un canal humanitario, a lo que el presidente Nicolás Maduro se ha negado rotundamente. Además, Juan Guaidó ya hizo un llamado a los venezolanos que se fueron del país para que regresen en esa lucha en la que, bueno, se han ingresado desde esta semana. Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos del gobierno del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó la oferta de diálogo de Nicolás Maduro, a la que tildó como una manipulación a la comunidad internacional. En ese mismo sentido se pronunció el secretario general de la OEA. Al momento puedo decir que no, pero insisto, nosotros lo que queremos es negociar la salida de la dictadura. Entonces, establecer ese gobierno en transición y llamar a elecciones. Eso lo vamos a seguir impulsando. La Unión Europea, para nosotros es fundamental que se incluya la Unión Europea en nuestra lucha. Yo creo que ya han dado pasos importantes. El presidente de España llamó a Juan Guaidó, es un reconocimiento implícito. Las manifestaciones que han hecho otros países como Alemania, Inglaterra, incluso Portugal, que fue muy claro cuando dijo la hora de Maduro se acabó. Nosotros hemos pedido que se refuercen las gestiones ante el gobierno. No hemos pedido que se corten las gestiones ante el gobierno o diálogo o mediación, sino que se refuercen para lograr el fin de la dictadura, que se refuercen para terminar el fin de la usurpación. Y no estamos a favor, obviamente, de procesos de diálogo como los anteriores que terminaron con Maduro sentado en el poder. Definitivamente eso es lo inadmisible. En otras noticias del mundo, autoridades en Estados Unidos tienen en alerta a varios estados ante un frente frío proveniente del Ártico que ya empieza a dejar sentirse con temperaturas extremadamente bajas. Gran parte del medio oeste de Estados Unidos ya empieza a sentir la ola de frío y vientos helados de un frente frío proveniente del Ártico que en los próximos días hará que los termómetros caigan hasta los 40 grados bajo cero. En al menos una docena de estados se pronostican temperaturas extremas que podrían batir récords históricos de temperaturas mínimas. Es por esto que las autoridades de los estados de Illinois, Michigan y Wisconsin se declararon en situación de emergencia y han llamado a los ciudadanos a protegerse del frío y de las poderosas nevadas que se avecinan. Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas de entre menos 23 grados y menos 40, con una sensación térmica que podría llegar a menos 51 grados en algunas zonas del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy originamos la información del entretenimiento desde el norte de la capital, justamente en la funeraria Gaviria, pues en unas horas se realizará la velación del maestro de las telenovelas, este genio, Fernando Gaitán, que como ya sabemos falleció ayer en horas de la tarde. Y es que desde que se conoció la noticia de su inesperada muerte ha sido tendencia en redes sociales. Por supuesto, los actores y las personas de la industria más allegadas a él se han pronunciado. Las redes sociales fueron un medio para que los amigos y compañeros de trabajo de Fernando Gaitán se desahogaran y lo despidieran con conmovedores mensajes. Las primeras en pronunciarse fueron dos mujeres, sus hijas de ficción, las actrices que le dieron vida a sus más icónicos personajes. Yo soy así. Qué difícil encontrar las palabras para este momento. Qué tristeza tan grande tu partida. Dejaste una huella imborrable en este mundo. Nos diste todo. Gracias, Fer. Gracias siempre. Qué suerte haber podido darle muchas veces las gracias a Fernando Gaitán por su arte y por haberme hecho parte de un proyecto tan bello como Café con Aroma de Mujer. Otros alcanzaron a decirle personalmente cuánto lo amaban y admiraban. Pues yo lo abracé y le di un beso. Le di un beso en la mejilla, pero nunca me imaginé que fuera el último beso. Víctor Hugo Cabrera, el protagonista de uno de sus éxitos, también dijo sentir el vacío de su ausencia. Su amistad y gratitud eterna. Lorna Cepeda publicó su último recuerdo. Nuestro creador de Betty la Fea, todo el mundo sabe quién es, Fernando Gaitán. ¡Qué bonito! Te está mandando saludos, Fe. Una partida inesperada de un genio de las letras y de la televisión. Metro Concierto de la Salsa 2019, imperdible, con Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Gran Combo de Puerto Rico y Maelo Ruiz en la misma tarima el próximo 1 de marzo. Más del 30% de descuento solo hasta el 2 de febrero. Información en www.ticketshop.com.co. Y miren,
maestro Fernando Gaitán siempre estuvo activo, por supuesto, siempre estaba escribiendo y muy pendiente de que su carrera siguiera su curso, pues varios proyectos estaban precisamente en curso antes de su fallecimiento y claramente un gran homenaje será la realización de ellos. Como era de esperarse, Fernando Gaitán no paraba de crear, por eso entre sus escritos ya figuraba una obra que aspiraba pronto viera la luz. Se trataba de un relato que contaría la vida de los tenderos, estos personajes de barrio que dan tanto de qué hablar en cada esquina. Fue uno de sus colegas, Gustavo Bolívar, quien lo contó y quien también espera que el proyecto esté un poco adelantado. Su conocimiento lo mantenía en constante asesoría a los nuevos proyectos de la televisión colombiana, revisaba libretos para darles el aval, sin contar que en meses anteriores había firmado un contrato con Sony para también asesorar. En teatro permanecía su obra El Diván Rojo, escrita para Casaé, una divertida puesta en escena que pone en evidencia problemas y eventualidades sexuales. Muy bien, pues las exequias de Fernando Gaitán se realizarán a partir de las 4 de la tarde aquí en la funeraria Gaviria, en el norte de la ciudad de Bogotá. Aquí estarán, por supuesto, a lo largo de toda la tarde los actores y las personas de la industria que lo acompañaron por tantos años de carrera. Mañana, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, se realizará la velación en este mismo lugar y de aquí partirán hasta el gimnasio moderno a la Eucaristía pertinente. Nosotros, por supuesto, aquí estaremos muy pendientes de toda la información que se genera y tendremos muchísima más en nuestra emisión central a las 9 de la noche. Es la información por el momento. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más. Hasta aquí las noticias. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz tarde y no se despeguen del Canal 1 porque ya viene el Sultán. Sí, señora, y en la noche a las 8 en punto, Sin Senos y Hay Paraíso, y a las 9 la emisión central de CMI La Noticia. Que pasen una feliz tarde.